¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí en la UNIVA, en La Piedad. Les saluda Araceli Hernández del Club Rotario Tres Marías, perteneciente al Distrito 4140, y les comento que el Distrito 4140 son los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Pero sin hablar un poco más, quiero agradecerle a la doctora Natalia Salinas Bravo la facilidad que nos está dando para grabar estos podcasts en beneficio de la comunidad rotaria y de la sociedad en general. Bueno, nosotras estamos aquí, ahorita les voy a presentar con quién estoy, porque la gobernadora Claudia Lara del Distrito 4140 nos está preocupada por la situación que se dio después de la pandemia en cuanto a depresión, ansiedad. Vio los trastornos mentales que está provocando todo este día a día que vamos teniendo, ¿no? Carreras, estrés. Entonces dijo, vamos a organizar un comité de salud mental para que toda la gente rotaria y nuestros amigos en general tengan toda la información. Entonces, bueno, les aseguro que vamos a tener entrevistados de primer nivel y quiero presentarles a la vicepresidenta del comité. Adelante. Hola, mucho gusto a todos, buenos días. Y el día de hoy aquí estamos participando con todo el gusto del mundo. Yo soy María de los Ángeles Ayala Aguirre. Estoy en el Club Rotario La Piedad AC y es un gusto estar participando con ustedes en este proyecto muy hermoso sobre la salud mental. Gracias, Ángeles. Bueno, y entonces ahorita les voy a presentar, o bueno, más bien que se presente ella, de viva voz, la doctora Itzel, que me da mucho gusto y es un honor para mí porque es mi amiga. Entonces, bueno, adelante, Itzel, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias, doctora Ángeles. Soy la doctora Itzel Arismendi, médico internista, radico aquí en La Piedad y estoy honrada por la invitación realmente y sobre todo hecha por una amiga entrañable, así que les agradezco. Aquí estoy. Ay, muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar con esto. Quiero platicarles, voy a leer un poquito acerca de lo que es la salud mental. Vamos a entrar en materia. Bien. La salud mental abarca nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Incluye cómo pensamos, sentimos y actuamos en nuestras vidas diarias. Mantener una buena salud mental nos permite enfrentar los desafíos de la vida, manejar el estrés, mantener relaciones saludables y disfrutar de una vida plena. A ver, doctora Itzel, ¿qué nos puedes platicar acerca de cómo impacta la salud emocional en las enfermedades en la medicina interna? Definitivamente el impacto es en todos los niveles y en todos los tiempos. Importa mucho la salud, importa el género. No es el mismo impacto en un hombre que en una mujer, por ejemplo. Una mujer tiende más a somatizar, a representar por su cuerpo el malestar. El hombre tiende más a la depresión, a las manías. A mí me llama mucho la atención, déjenme platicarles. Hablando de género, ¿no? Hombre, mujer, ahorita hablaremos de edades, pero me llama mucho la atención y esto es una apreciación muy personal, muy a título personal. Cuando yo estaba como médico interno de pregrado, rotábamos por el hospital psiquiátrico y había un pabellón de hombres y pabellón de mujeres y siempre me llamó la atención que el pabellón de hombres estaba lleno de pacientes. Había un paciente que tenía 40 años internado en el hospital psiquiátrico. Y en el pabellón de mujeres había muy poquitas mujeres crónicas y había mujeres que se hospitalizaban y entraban y salían, ¿no?
Yo lo empecé a averiguar y ya viendo, tiene mucho que ver el carácter del hombre y de la mujer, culturalmente. Porque las mujeres somos gregarias, somos platicadoras, tenemos amigas, nos desahogamos y eso, la inmediatez de liberar una angustia, hace que nos recuperemos rápidamente. Hacemos catarsis con las amigas. Exactamente, se echa uno la lloradita y te quejas, ¿no? lloras. Exactamente, y los hombres no. Por eso les digo que culturalmente un hombre tiende a ser, si me valen la expresión, huraño, ¿no? El hombre es introspectivo, el hombre no se desahoga porque lo enseñan a no hacerlo. Y por eso, cuando el hombre truena para siempre, ¿no? Ay, qué triste, de ahí ¿no? la importancia, pues, de prestar atención a ese tipo de problemas. Hablando de género, hablando de edad, se da mucho ahora, bueno, la depresión en los jóvenes, en los adolescentes. Mucho tienen que ver las redes sociales, hay menos interacción en vivo y mucha imagen, mucha preocupación por la imagen, salen bonitos en la foto con un bello paisaje, pero no sabemos lo que tienen adentro. Están perdiendo esa capacidad de socializar. Y parte de la salud emocional cuenta mucho precisamente la capacidad de responder a un evento adverso, de salir del evento adverso, de socializar y de comunicarse con los que están al lado. Y la depresión en el anciano. Nos hemos ido metiendo en nuestro propio mundo y nos hemos ido olvidando de nuestros adultos mayores, ¿no? Mucho escuchamos de que cada vez las casas son más grandes y caben menos personas. Así es. ¿Verdad? Sí. Y eso cuenta, definitivamente. Cuenta, nos vamos aislando. Por otro lado, yo le digo mucho a mis pacientes, eso se los digo todo el tiempo, que a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es mi dicho favorito. No podemos esperar que los demás se encarguen de nuestra felicidad. No nacemos felices, nos hacemos felices, ¿no? Cuenta mucho la formación, pero cuenta mucho nuestra capacidad de responder a las adversidades, definitivamente. Aquí les voy a platicar de un término que afortunadamente ya está muy difundido, existe desde siempre, pero hasta ahora ya incluso los pacientes lo saben identificar, la disautonomía. ¿Qué es esto? La disautonomía es la mala regulación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el encargado de nuestras funciones no conscientes, ¿no? Que nuestro corazón lata adecuadamente, que nuestro tubo digestivo se mueva bien, que nuestra temperatura se regule bien, que la presión arterial se mantenga. Y yo creo que han escuchado y voy a dar una plática y me dolió la panza. ¿No? Sí, claro. La mala regulación del sistema nervioso autónomo, cuando se pierde ese equilibrio, se llama disautonomía. Y el sistema nervioso autónomo está formado, digamos, por 3 ramas. El simpático, que les digo yo que de simpático no tiene nada, es el que responde cuando tenemos una impresión que el corazón se acelera, la boca se nos seca, la presión se sube, ¿no? Ese es el simpático. Y el parasimpático que le dice, hey, vente, no hagas escándalo, ¿no? Lo regula. Y el enterocólico, que yo le digo siempre a mis pacientes, que es el chismosito del cuento. Le dio diarrea del susto, ¿no? Sí. O queremos vomitar, o no podemos comer cuando tenemos una pena, ¿no? Sí. El equilibrio entre esas 3 ramas es el funcionamiento normal. El desequilibrio es la disautonomía. Causas muy comunes de disautonomía: Parkinson, diabetes, menopausia, estrés intenso, problemas tiroideos, infecciones graves y dolor muy intenso, ¿no? De ahí vamos a extraer menopausia y estrés intenso,
¿no? Imagínate. Esos bochornos que dicen, ya empecé, eso es una disautonomía típica. Sí. ¿no? Así es. Cuando tenemos estrés, que el intestino irritable es una manifestación. Colon irritable. Exactamente. Cuando la fibromialgia es una variante de disautonomía, no es una enfermedad aparte. Porque antes decían, ay, ¿qué es fibromialgia? ¿Qué es disautonomía? Es una variante, pero es una disautonomía. Hablo de fibromialgia, quizá la mayoría haya escuchado, pero sorprendentemente todavía muchas personas no saben qué es la fibromialgia. La fibromialgia yo se las explico así a mis pacientes. Dolor generalizado, fatiga crónica, trastornos digestivos y dolor de cabeza de tipo tensional. Llegan los pacientes y les duele hasta el último pelito, sí. Están todo el tiempo fatigados, doloridos. Y el ir conociendo este tipo de enfermedades y el saber el por qué nos hace más empáticos con las personas. Yo siempre que identifico a un paciente con disautonomía, y aquí importa el género, porque por cada 9 mujeres le pasa a un hombre. Así es. Sobre todo la fibromialgia. Se ha asociado, la explicación es que se ha asociado o se le ha dado un rol muy importante a la prolactina. Por eso predomina en la mujer, ¿no? Por eso a las mujeres sí nos duele la cabeza. Decía el doctor Octavio Ibarra, muy reconocido neurólogo, que a los hombres no les duele la cabeza. Claro. Sí les duele y les duele muy poco, pero realmente ahí es donde nos damos cuenta que realmente la salud emocional impacta de diferentes maneras. La mujer con somatización, con la fibromialgia, el hombre con la depresión o manías, y se dan cuenta que actúa a todos los niveles. Estrés intenso puede ser un factor predisponente para el deterioro cognitivo, o sea, para pérdida de la memoria, para demencia. Estrés intenso puede ser un factor predisponente para hipertensión, para diabetes, para elevación del colesterol, porque aquí déjenme decirles, esto se lo escuché a un abogado, nunca lo hubiera imaginado. Resulta que el colesterol es precursor del cortisol. Okay. El cortisol es una hormona que nos prepara para la huida. Es una hormona que cuando tenemos un susto se nos secó la boca porque nos subió un poquito la glucosa o se nos subió la presión porque se liberó el cortisol, ¿no? Y la elevación persistente hace que suba el colesterol. El colesterol, perdón, eso finalmente explica el por qué un paciente que no tiene malos hábitos de alimentación y que hace ejercicio y no tiene herencia para que le dispare el colesterol, tiene el colesterol alto. Quizá está sometido a mucho estrés. Y les decía lo del abogado, porque me decía un día un abogado que ellos toman como si una persona mete una demanda, por ejemplo, por acoso laboral, dice, lo primero que hacemos es medirle los niveles de colesterol y si lo tiene elevado, procede. Ah, caray. ¿Verdad? Sí. Eso se lo escuché a un abogado, No es algo que yo haya investigado, pero me llamó mucho la atención porque como todo se relaciona, ¿no? Entonces, como pueden ver, definitivamente en medicina interna, ¿qué les puedo decir? Cerebro, corazón, intestino, esófago, estómago, músculo esquelético por la fibromialgia, el peso, cortisol también. Así es. Definitivamente impacta en todos los aspectos. Entonces, en el día a día tú tienes pacientes que tienen un problema de estrés y que, el padecimiento que tiene es o puede ser generado precisamente por este estrés. Me atrevería a decir que quizás hasta incluso en más del 50% de los casos. A mí me queda claro que muchas veces un paciente va a consulta a ser escuchado. Así es, fíjate, ya hace rato decíamos que nosotras nos apoyamos con las amigas, hacemos catarsis. Entonces aquí los hombres suelen guardarse todo.
las emociones, pero llega el momento en que el cuerpo dice ya no puedo más. Definitivamente. Y las mujeres tenemos esa tendencia a hablar y hablar. Resurgimos de las cenizas, es esa capacidad, precisamente ahí la salud emocional, ¿no? Lo que decías al principio, Araceli, la capacidad que tiene el ser humano, primero de interactuar, de relacionarse socialmente, pero además de enfrentar eventos adversos y saber salir de ellos, ¿no? Así es, y yo creo que también hablaste acerca de la vejez al principio. Sí. Y no estamos preparados, necesitamos mucha educación en cuanto, por ejemplo, te jubilas y no sabes qué vas a hacer y viene depresión. Y ahí pueden venir otras enfermedades, ¿no? Que bueno, ya vienen de la mano también con la edad, pero la depresión va quizás a detonar que se den más rápido. Exacto, sí, definitivamente el estado emocional impacta en el sistema autoinmune, en el sistema inmunológico. Dicho de manera sencilla, en nuestras defensas. ¿Cuántas veces les ha pasado que si se desvelan amanecen con gripe, ¿no? Anda uno todo acatarrado. O está uno deprimido y dice uno, ay, es que ya tengo un mes con la gripe. Sí. Pues sí, porque nuestras defensas están en el suelo porque no levantamos cabeza, ¿no? Así es. Y yo creo que también ahí tiene que ver un poco con el estilo o mucho con el estilo de vida, la alimentación, la vida sedentaria. Sí, de hecho, bueno, yo siempre les explico a mis pacientes que el tratamiento de las enfermedades asociadas al estado de ánimo, neurosis de ansiedad, neurosis de depresión, neurosis de angustia, el tratamiento es multidisciplinario. Y tú me dirás si empezamos a platicar de eso, de cómo tratarlo. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Ángeles? Tiene mucho relación también apoyar a lo que son los estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el estrés crónico, probablemente tengan un estilo de vida muy difícil, agobiante. Entonces, sí, en ese caso, ¿cómo lo abordarías tú, doctora? En hacer de una manera, hablas de un tratamiento integral. ¿Desde qué punto trabajarías, por ejemplo, los hábitos? Sí, yo siempre le digo a mis pacientes, platicándolo con un amigo muy querido hace un tiempo, estábamos hablando de fibromialgia, el doctor Francisco Morelos Borja, muy querido, y una persona a la que admiro mucho. Yo le decía, yo siempre le digo a mis pacientes que se tienen que aferrar a 5 ganchos, ¿no? Uh-huh. Ejercicio, terapia ocupacional, uh-huh. Siempre los motivo a tener un trabajo, incluso en casa. Terapia lúdica, esto es algo que disfruten, un espacio para ellos, ¿no? Terapia psicológica uh-huh. y tratamiento médico. Y siempre a propósito dejo el tratamiento médico al final y les digo, mire, es que si usted se agarra de 5 ganchos y suelta uno, no se cae porque está bien detenido. Claro. ¿No? El cerebro, y ustedes lo deben saber mejor que yo, tarda un promedio de 6 meses en crear nuevos hábitos. Uh-huh. Entonces yo siempre motivo a mi paciente y le explico que el tratamiento lo vamos a intentar o lo vamos a iniciar por un tiempo mínimo de 6 meses. Llueva, truene, tiemble o relampaguee, 6 meses. ¿Por qué? Porque eso nos va dando tiempo a que cree sus otros 4 hábitos y podamos ir suspendiendo tratamiento médico. ¿Por qué les digo por qué mencionaba al doctor Morelos, al doctor Francisco Morelos? Porque me dice, mira, yo trabajo más o menos igual, pero yo no tomaría 5 ganchos, sino 7. Uh-huh. Dice, yo agregaría la fe y la buena alimentación. Claro. Digo, como siempre aprendemos de todos, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Bueno, es que si no tienes de dónde agarrarte, como en este caso la fe, de repente andamos perdidos, ¿no?
O sea, sabemos que el principio básico de la sociedad es la familia, y si tenemos una buena familia que nos acoge y todo, bueno, estamos bien, pero también la fe es muy importante. Te fortalece. Así es, te fortalece. Yo le digo a mis pacientes, porque eso siempre lo debe uno respetar, que se aferren a lo que creen. Claro. ¿No? A lo que los hace fuertes. Así es. Un amigo, el doctor José Luis Aguilar, que tú lo conoces, Araceli, bueno, es bueno, es muy que aquí divertido. está saliendo todo el Todos hospital los civil. ¿verdad El hospital que civil aquí presente. Yo estoy muy orgullosa del Hospital General, doctor. Sí, porque Miguel la Silva. doctora es egresada, no lo dijiste, Sí, del sí, Hospital sí. Civil De de los de Morelia, pero le Morelia. tocó venirse a vivir a La Piedad. Y felizmente estoy aquí. Muy bien, el doctor Y Aguilar. bueno, me decía el doctor Aguilar, en algún tiempo, él hablaba, él es oncólogo médico, muy bueno, y él decía, daba una plática muy buena de el cáncer y la fe, ¿no? Wow. Antes de empezar esa plática, me decía, soy agnóstico. Dice, pero un día iba a viajar al extranjero, iba con una amiga, pues que conoce mucho de mi vida. Dice, entonces, pues sabe mis creencias. Dice, y al momento que vamos a despegar, me persino. Y voltea ella y me dice, ¿que no eras agnóstico? Dice, sí, pero cuando uno va a volar todo se vale. Claro, No, claro, o sea, sí. no. Como dice, ¿Verdad? soy ateo, gracias a Dios. Exacto. Al momento de buscar que nos fortalezca, a que asirnos, todo se vale. Todo se vale para bien. Sí. ¿Verdad? Ok, a ver, Itzel, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos pacientes te llegan a la consulta y que tienen un trastorno y no lo sabían? O de hecho la gente a veces ni siquiera sabe que está deprimido. Cuando les dices, es que usted lo que tiene es depresión, te dicen, no, a mí me pasa. Sí. No sé a ti que te digan, ansiedad, depresión, les cuesta trabajo aceptar eso. Y no les digas, perdón, que vayan con el psiquiatra porque no, yo primero los escucho, después los reviso, ¿no? Empiezo desde la cabeza hasta los pies. Vayan por la razón que vayan, así sea por dolor en el dedito chiquito ya sé del con pie quién voy derecho, a ir. ¿no? Sí. Y siempre, ya desde que estoy revisando y veo que el paciente tiene algo que llamamos disfunción temporomandibular, que se le zafa la mandíbula por tensión, que es una causa bien común de migraña. Claro. Y es un problema mecánico. Ya desde ahí sigo revisando y le digo, ¿aprieta mucho los dientes? Sí. ¿Se marea o le duele la cabeza? Ay, sí, de repente amanezca. Entonces, no digo nada, sigo revisando. Pero ya cuando nos sentamos a platicar y les explico y les hago comprender que los estados de ánimo, la depresión, la ansiedad y la angustia son enfermedades y se deben asumir como tal, eso hace que mi paciente me ayude en su tratamiento, porque si yo no lo hago de una manera lo más sencillo posible, comprender que las enfermedades se deben tratar como se trata la diabetes, como se trata la hipertensión, no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, una vez que le explico de manera, según yo, lo más sencilla posible, lo que es, cómo funciona nuestro organismo y que no se debe sentir culpable por sentirse deprimido, de ahí partimos. Y de ahí todo es bueno, definitivamente. Pero siempre haciéndole ver que esto es multidisciplinario, ¿no? Y empiezo con los 5 ganchitos, que ya voy agregando los otros dos. Empiezo los 5 ganchitos y de ahí les pongo el ejemplo. Decía una paciente, doña Carlotita, nombre ficticio. El que va y viene vida tiene, el que se queda sentado se queda pegado. No, entonces de ahí empiezo y les digo, y como decía un
maestro sabio, digo yo, porque me lo dijo hace muchos años, cuando quieran mucho al novio, no le digan, te regalo mi corazón, dile, te regalo mi colon, ese es el que siente todo. Entonces, de ahí partimos y el paciente ayuda, ¿no? Definitivamente, el paciente ayuda. Ok, a ver, hace un rato hablábamos acerca de la atención multidisciplinaria. O sea, ¿por qué debe de ser multidisciplinario y a dónde deben de acudir o qué deben de hacer los pacientes, Itzel? Bueno, entre los 5 ganchos mencioné al psicólogo, ¿no? Debemos fomentar esa cultura de la terapia psicológica, definitivamente. Cuando un paciente no sabe a dónde ir, ya lo decimos, aferrarse a su fe, el sacerdote la mayoría de las veces le sugiere visitar a un médico. Los médicos de primer contacto cada vez están más preparados para ser empáticos con el paciente y canalizarlo de acuerdo a sus manifestaciones predominantes, ya sea con el psicólogo, ya sea con el psiquiatra, ya sea con el médico internista, ya sea con el gastroenterólogo o el cardiólogo. Y en eso todos estamos en la misma sintonía de la disautonomía y de ahí vamos enfocando. Por eso empecé con disautonomía, porque creo que todo mundo debe conocerla. Qué interesante. Y cuando las personas, por ejemplo, no tienen un servicio médico, ¿dónde deben acudir? Bueno, aquí en La Piedad, y eso es a nivel nacional, pero aquí hay DIF, aquí hay INMujer, el Instituto de la Mujer, ¿no? Que también atienden hombres, ¿eh? También dan apoyo psicológico y de muchas otras formas. También apoyan a hombres, me consta. Sí. Les digo porque yo soy una gran proveedora del INMujer, porque los canalizo mucho cuando no existe el recurso y hay la necesidad. Ok, pues fíjate, no me sabía eso. Bueno, entonces les podemos comentar que hay donde puedan acudir, claro, y no necesariamente pagar, ¿no? Sí. Sino también hay servicios de buen nivel y a muy bajo costo. No sé si quieras comentar algo, Ángeles, también ya es estamos muy cerrando. Importante los servicios de salud, la Secretaría de Salud. Por ejemplo, aquí en La Piedad, los centros de salud, igual en cualquier parte del país, es acudir al primer nivel de atención para solicitarlos, ¿no? O sea, si ya identificaste que tienes un problema emocional, que sepan que sí tienen todas las herramientas a la mano para poder acudir a un centro de salud, que en todos lados hay. Y si me permiten un último comentario. Claro que sí. Yo siempre le digo a mis pacientes que no se deben sentir culpables por tener algo que no pueden explicar con un estudio de laboratorio. No es voluntario. Y siempre los hago traer al esposo, a los hijos, para explicarles. Excelente. Les anoto el nombre y les digo, búsquenlo en internet y léanlo todos juntos, sí, para que se vuelvan, para que comprendan a su familiar. Hombre, excelente recomendación. Y la verdad, integrando a la familia, avanza el paciente más, ¿no? Porque la señora llega y le platica y nada mejor que la doctora le explique. Sí. Bueno, pues interesante charla. Espero que a nuestros amigos rotarios y a las personas que lleguen a ver estos podcasts, esta información que nos aportó la doctora Itzel sea de gran utilidad. También quiero agradecerle a mi compañera Ángeles, que ella estaba aquí, también doctora de aquí de La Piedad. Sí, sí. Y no sé si quieras comentar algo ya por último. Bueno, creo que el tema se revisó de muchos ángulos y yo creo que sería como una información básica, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias de que estuvieron aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo del podcast y les anuncio que vamos a tener muchos especialistas de gran nivel como la doctora Itzel. Muchas gracias. Que tengan buen día. Buenos días. Gracias.